política continúa pues en nuestro país y cada día que pasa esto se va profundizando. Pero ojo, la política no está alejada de la economía, esto se ha dicho siempre, pero todas estas pugnas internas en el gobierno, en el Congreso, en fin, por tratar de tomar el poder de mala manera, pues ha significado pues que las cifras nos vayan de caída. En este caso, la pobreza aumentó de manera por 2 años consecutivos y esto obviamente va a tener y trae rezagos en torno pues, a nuestra calidad de vida. Paola Bustamante se encuentra con nosotros, exministra justamente del MIDIS y actualmente directora del Instituto Vidensa. Doctora Paola Bustamante, muy buenas noches, bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenas noches, señor Urcia. Gracias por la invitación a Sol TV. Encantada. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Usted es una voz autorizada para analizar el tema, pero antes de ingresar ya al aspecto puntual de las cifras, quería nosotros también poner a consideración de los televidentes lo que el día de hoy se ha sabido, porque esto tiene un correlato, obviamente, también con un matiz político. El día de hoy el INEI, el señor Abad, el jefe interino del INEI, ayer en realidad fue, pero hoy día se conoció el video, de que finalmente confirmó que desde el gobierno hubo una prohibición para que estos estudios, este índice de pobreza, pues se revelaran a los peruanos. Tenemos ahí el video muy pequeño, muy breve para de alguna manera confirmar lo que ya intuíamos, que había alguien del gobierno, alguien dijo no lo publiques, porque antes todo este estudio se había presentado en sesión de Consejo de Ministros, con la presidenta Dina Boluarte a la cabeza. Ella sabía que su gobierno, en este caso el Perú, por 2 años consecutivos la pobreza había aumentado. ¿Qué se había decidido? Que no se presente este informe, pero finalmente no pudieron frenarlo. Veamos finalmente la sincera confesión del jefe de INEI en ese sentido. Veamos. Muy buenos días, como jefe encargado del INEI. Es un gusto saludarlos cordialmente e iniciar esta exposición expresando mis disculpas a todos los ciudadanos que esperaron el evento de la presentación de los resultados de la pobreza monetaria este jueves 9 de mayo. Como es de conocimiento público, la postergación se debió a una disposición expresa de la Presidencia del Consejo de Ministros, lo que no implicó dejar de publicar el informe técnico de la pobreza 2023 y la base de datos en nuestra página web institucional en la fecha establecida. Gracias por su interés. Bien, quería empezar la entrevista a doctora Paola Bustamante, amigos televidentes, presentando este video, porque tras de esto hay algo grave. O sea, grave, es el ocultamiento de la verdad a la ciudadanía. Es el ocultamiento de un estudio técnico en donde se revela que los peruanos estamos siendo cada vez más pobres. Y esto el gobierno supone que ser transparente, tiene que hablar con la verdad, ¿no? Simplemente trató de ocultarlo. Señora Paola Bustamante, yo quería un poco conocer no su posición como exministro. Usted ha sido ministra de Desarrollo e Inclusión Social en torno a esto. ¿Cómo calificar Bueno, en realidad es preocupante. Yo creo que el día que nosotros teníamos conocimiento que se iba a presentar el estudio, bueno, todos teníamos la invitación por vía redes sociales. Exacto. Que se iba a presentar el estudio técnico, como siempre se hace, y eso es importante, señor Urcia, compartir con todos los quienes nos ven y nos escuchan. Todos los años, el Instituto Nacional de Estadística e Informática levanta una encuesta, la Encuesta Nacional de Hogares. Esta encuesta, a través de una serie de preguntas que se hace una muestra representativa de hogares, hace una serie de preguntas vinculadas con qué consumió, qué compró, cuánto le costó, si consumió los alimentos en el día, cuánto consumió, cuántos son en el hogar, etc. Esta información permite, ¿no?, producto de la Encuesta Nacional de Hogares, identificar, entre otros temas, cómo estamos con relación a la pobreza monetaria. La fuente, entonces, es la Encuesta Nacional de Hogares anual y
el producto, digamos, el informe técnico es sobre la pobreza monetaria. Una vez que el INEI tiene los datos de pobreza monetaria en función a una metodología que no solo tiene el Perú, sino la gran mayoría de países del mundo, porque se tiene que medir la pobreza para tomar decisiones vinculadas a dónde llegar, cómo focalizar las políticas públicas, las intervenciones, si es más en rural, más en urbano, cómo está el acceso a servicios básicos. La Encuesta Nacional de Hogares también recoge la información vinculada a servicios básicos, por ejemplo. Entonces, uno de los temas que se trabaja todos los años es que el INEI depende de la presidencia del Consejo de Ministros. Eso también es importante informar a quienes nos están viendo y escuchando. Entonces, pide autorización a la presidencia del Consejo de Ministros para presentar el informe en Consejo de Ministros. ¿Sí? Entonces se envía la información con anticipación suficiente para que la presidencia del Consejo de Ministros, el equipo técnico la revise y luego hace la presentación del informe. El informe se suele presentar en una presentación PowerPoint. El jefe del INEI va, lo presenta ante los ministros y obviamente ante el presidente de la República, y al día siguiente pasa a presentar el informe técnico a la sociedad en público. Eso se hace todos los años y este informe técnico es importante señalar que revisa con rigurosidad la aplicación de la metodología y que los datos hayan sido adecuados, procesados adecuadamente, y son una serie de personas expertas identificadas que forman parte de este comité de pobreza, que son quienes le dan la validez a los datos que luego presenta el INEI, primero ante el Consejo de Ministros y luego ante la opinión pública. Lo que ha sucedido, por lo que hemos tomado conocimiento ese miércoles pasado, la semana pasada, es que se presentó ante el Consejo de Ministros y al parecer hubo una indicación, como bien lo ha señalado hoy el jefe del INEI, era un trascendido primero. Se decía que el gobierno había paralizado la difusión del informe y hoy día, bueno, al día de ayer, el jefe del INEI en un evento donde finalmente pudo presentar los datos de manera técnica, como siempre lo he hecho con el Comité de Pobreza, acompañando con expertos en pobreza, acompañando varios de ellos. Entonces ha aclarado, como bien lo han difundido ustedes, que hubo una orden directa de la presidencia del Consejo de Ministros para suspender esta presentación oficial. Esto de por sí es grave, Por lo ¿no? tanto, Gravísimo. es delicado, es grave, denota varias cosas, diría yo. Lo primero es que puede denotar desconocimiento, pensar que suspendiendo la difusión del informe con 24 o 20 o 15 o 10 horas de anticipación, algo va a cambiar. En realidad, nada puede cambiar, Claro. y por eso digo que en primer lugar es un tema de desinformación y desconocimiento, porque no tiene ningún sentido parar la presentación de un informe que está validado Ha por pasado un varios comité de tamices, varios expertos. controles, varios filtros, o sea, Exactamente. era Entonces ha insostenible sido detenerlo. yo creo, una decisión desinformada, con desconocimiento absoluto del proceso y del contenido. No digo que no conozcan los datos, lo que digo es que probablemente no tenían conocimiento del proceso técnico que sigue para tener la Ahora, cifra. doctora Y Bustamante, luego, sí, y luego solamente para cerrar acá sí. la idea, y lo segundo es falta de pericia y de análisis político, ¿no? La decisión que tomó la presidencia del Consejo de Ministros, que hemos conocido ya hoy por la difusión de la presentación del jefe del INEI, es que evidentemente esa decisión de parar, ¿no?, en la presentación del informe ha generado una situación nuevamente Pero, de sí. desestabilización, de desconcierto, porque se comienza a generar ruido en pensar que es posible variar las cifras. Entonces, estos dos tipos de análisis de carácter técnico, donde hay un desconocimiento de que parando la entrega del informe algo puede cambiar, y lo segundo es que evidentemente ha generado más bien un ruido político absolutamente innecesario, que con la presentación del informe, como todos los años, iban a saltar los números, evidente iba a haber esta reacción a nivel nacional de qué es lo que está pasando y cómo salir de la situación, pero esto evidentemente tenía una connotación política negativa, adicional, por tratar de parar la emisión del informe.
Pero queda claro, y me sumo a lo que usted está manifestando, de que hay un desconocimiento, ¿no?, en torno al trabajo tal vez que se ha hecho previo a los resultados de este informe de la pobreza. Y segundo, que el hecho de parar no era por las puras, ojo, porque tú, ¿cómo vas a detener algo por una semana? ¿Para qué? O sea, ¿para qué? ¿No? Y la única respuesta que tenemos ahí es la manipulación de datos. Pero luego se han dado cuenta que manipular unos datos, estas cifras, era prácticamente imposible, porque como bien le he dicho, hay una metodología, o sea, no es cuestión de borrar un número y cambiarlo, no, hay toda una metodología, estudios, ¿no?, intervenciones. Y yo reitero, la única intención del gobierno en un primer momento era manipular las cifras. Al darse cuenta que era imposible, no tuvieron más remedio de decir, ¿sabes qué? Publica. Pero bueno, pues ahí está el escenario. Ahora la pregunta es, lo que nos arroja este informe de índice de la pobreza, que lo ha hecho, reitero, una entidad técnica como el INEI, es dramático, porque por 2 años consecutivos hay más pobres en el Perú, pero y la pobreza se ha ido diversificando y extendiendo. Ahora hablamos de una pobreza no solamente rural, como se veía, ¿no? El que vive en el Ande es pobre, no, ahora hay una pobreza urbana, lo cual agrava más aún todo el panorama del país. Doctora. Efectivamente, yo creo que saliendo de los porcentajes, para que todos puedan tener la información, la pobreza en el año 2019, antes de la pandemia, los peruanos pobres en el Perú eran la quinta parte de la población, ¿sí? La quinta parte, el 20% de peruanos era pobre. Con la pandemia, ese porcentaje subió al 30% de peruanos. Un tercio de peruanos era pobre en el 2020. Sin embargo, en el 2021 hubo un efecto rebote de la salida a trabajar y rápidamente una recuperación, y ya no era el 30%, sino el 25%, después, la cuarta parte. Sin embargo, como bien usted señala, señor Urcia, desde el año 2022, la pobreza ha comenzado a incrementarse de manera sostenida. El año pasado era el 27,5% y hoy estamos ya muy cerca al 30% nuevamente. 29% de pobres, eso significa que 9,8 millones de peruanos son pobres hasta el mes de diciembre del 2023. Y este dato, si bien es cierto, nos sorprende, este dato nos preocupa, ¿sí? Pero el gobierno ya tenía algo de información y alerta. ¿Y por qué lo digo? Porque en el mes de octubre, de acuerdo a información que pude tener acceso el año pasado en octubre, en el 2023, el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, el señor De Martini, salió en uno de los medios de comunicación a nivel nacional señalando que era altamente probable que la pobreza se incremente en nuestro país alrededor al 30%. Eso quiere decir que el gobierno ya era consciente, estando la presidenta Boluarte asumiendo Palacio Gobierno y la presidencia del país con el ministro de Inclusión Social, que ya había, digamos, algunos datos, algunos derroteros de que la pobreza iba a subir. Y por lo tanto, entonces yo creo que la alerta y el reclamo de alguna manera es: ¿por qué no se hizo algo para frenar esta situación? ¿Por qué no se desarrollaron intervenciones de urgencia? Y las intervenciones de urgencia no son los bonos, lo hemos dicho reiteradamente. Los bonos sirvieron para la época de pandemia porque estábamos encerrados y no había ingresos por donde recibir, e inclusive la entrega de los bonos sabemos que fue un esfuerzo enorme, pero que finalmente no, la cantidad de bonos no llegó a tiempo. Entonces tenían hambre hoy, pero el bono llegaba 4, 5, 6 meses después. Entonces, ¿por qué no hubo una reacción rápida? Lo segundo, y que es lo crítico, es que adicionalmente a estos 9,8 millones de pobres, tenemos alrededor del 31,4% de población vulnerable. ¿Y quiénes son la población vulnerable? La población vulnerable es aquella que está muy cerquita del corte de línea de pobreza. La línea de pobreza es el corte de la canasta básica. El dato
de la canasta básica que permite diferenciar entre el pobre y el no pobre. ¿Eso qué significa? Son 446 soles. Si una persona consume 446 soles al mes o menos, es pobre. Pero si consume 447 soles a más, no es pobre. Entonces ustedes me dirán, bueno, pero es un poco arbitrario. Efectivamente, es arbitrario, pero así es la metodología en el mundo. Tienes que trazar un corte. Entonces, aquellos que tienen un consumo de 500 soles, 550 soles, que está muy cerca a los 446, y de pronto, ¿no? Pasa lo que ha pasado el año pasado, menor inversión, desestabilización, crisis económica, inestabilidad jurídica, crisis política. Todo eso suma a que las personas se queden sin ingresos, se queden sin empleo autónomo, los emprendedores. Entonces, dejan de recibir ingresos y por lo tanto dejan de consumir. Esa, ese dejar de consumir o bajar la capacidad de consumo hace que bajen. Imagínense una línea imaginaria aquí, baja, caen debajo de la línea. Esa población que está por encima de la línea y se le llama vulnerable, hoy en el Perú son 10,6 millones de peruanos, que pueden caer por debajo de la línea de la pobreza por tres razones. Por la pérdida de los ingresos de manera sostenible, la pérdida del empleo, porque una persona del hogar, dentro del hogar, se enfermó. ¿Sí? La pandemia, una enfermedad catastrófica, hace que caigas en pobreza porque vendes los pocos activos que tienes y todo aquel ingreso se va en curar a tu familiar. Por la precariedad del sistema de salud, claro está. Entonces, si hay una persona que tiene, por ejemplo, cáncer en la casa y esos recursos se van para pagar esa enfermedad, obviamente es la segunda causal para que caigan en pobreza. Y la tercera causal está vinculada con los fenómenos climatológicos, el fenómeno del Niño, Yaku, lo que es los huaicos, los aluviones, porque hay hogares, familias en determinadas zonas donde la mitad del año tenemos niño y la otra mitad tenemos heladas y friaje, entonces se afecta a la población y es la tercera causa por la que los vulnerables caen en pobreza. Si no se hace algo para contener, para que los vulnerables no caigan, la pobreza va a seguir creciendo. Y usted dijo algo, señor Urcia, que es importantísimo. La pobreza se ha incrementado más en ámbito urbano, solo para que tengan un dato, ¿sí? En el año 2019, la pobreza urbana significaba el 14,6%. Para el año 2023, ese 14,6% ha subido en 12 puntos porcentuales, es decir, a 26,4%. Entonces, ahora, más de la cuarta parte de población que vive en ámbito urbano es pobre. Pero hay un dato adicional, y es que estos 9,8 millones de peruanos pobres, hay un grupo de ese grupo de pobres que está en peor situación. Son los llamados pobres extremos. Los pobres extremos son aquellos que consumen como máximo 251 soles al mes. 251 soles al mes. ¿Se imaginan cómo es la vida de una persona que solo tiene 251 soles al mes para consumir algo de alimentos? Bueno, esa población es pobre extremo. En el año 2019, en el ámbito urbano, solo el 1% era pobre extremo. Para el año 2023, ese 1% ha saltado a 14,4% de pobres extremos en ámbito urbano, de un total de 1,9 millones. Por lo tanto, tenemos que atender como país, y el gobierno está en la obligación de presentar a la opinión pública una estrategia para reducir la pobreza para los que están en situación de pobreza y puedan salir, imaginamos esta línea, puedan subir, ¿cierto? Pasar a ser vulnerables y luego no pobres, y evitar que los vulnerables caigan. No es un tema menor, pero el gobierno tendría que tener la habilidad y la capacidad para que en corto plazo presente estrategias al país que permitan superar esta situación.
Doctora Bustamante, amigos televidentes, me tengo que ir a una pausa rápidamente, pero lo que nos dice sinceramente ratifica pues todo este sombrío panorama que tenemos. Como bien lo dice usted, el gobierno tiene que presentar los lineamientos a raíz de estas cifras. A raíz de estas cifras que ya tienen algunos días que se están exponiendo y debatiendo, el gobierno debería ya tener un paquete de medidas o al menos tener algunas propuestas, algunos proyectos viables para poder seguir cayendo en este nivel de pobreza. Pero ¿qué escuchamos del gobierno? ¿Qué estamos escuchando del gobierno? Absolutamente nada. Estamos escuchando a una presidenta que salió a decir el día de hoy que va a estar hasta 28 de julio del 2026. Escuchamos a los ministros de Estado que en lugar de ser ministros de cada una de sus carteras, ¿salen a quién? A defender a la presidenta. Pero ¿acaso hemos escuchado del gobierno, a raíz de este informe que intentó ocultar algún plan de trabajo? A eso se llama indiferencia. ¿Y por qué no? Incompetencia. Hablamos pues de estos estudios de pobreza que intentó ocultar el gobierno y lo podemos afirmar categóricamente porque así lo ha manifestado el jefe del INEI, quien había recibido una orden por parte de la presidencia del Consejo de Ministros de no revelar estas cifras. Pero las cifras, los números son así, son duros y fríos, no hay forma de cambiarlos. Y lo cierto es que el Perú actualmente tiene 9.8 millones de pobres, ¿no? 9.8, casi 10 millones de personas están en esta condición de pobreza, 31,4% en situación de vulnerabilidad, es decir, que están así, en la línea muy delgada para bajar ya en un nivel de extrema pobreza, como también existe en nuestro país. 14,4% de peruanos viven en esta condición de extrema pobreza, es decir, que ni siquiera le alcanza para vivir, que está en una situación de sobrevivencia. Y ahí radica pues el tema de las enfermedades, ¿no? El tema de la anemia, de la desnutrición. Y esto finalmente tiene también su correlato en el futuro, ¿no? En fin, vamos a seguir conversando con la doctora Paola Bustamante, doctora, nuevamente con usted. Ahora, la pregunta es, fenómeno del Niño no hubo el ciclón Yaku que pasó, pero fenómeno del Niño felizmente que no hubo, si no hubieran sido las cifras terribles finalmente, pero no lo hubo. Lo que sí hubo y sigue es esta crisis política. ¿Qué tanto la crisis política ha incidido en estas cifras de pobreza? Considerando que la crisis persiste. Hay otro pedido de moción de vacancia contra la señora Dina Boluarte, su hermano está detenido, ella con procesos judiciales por el tema pues de estos regalitos que recibía. En fin, este Congreso que está tirándose abajo toda la institucionalidad. Ahora le han puesto la mira, o sea, no están tranquilos, quieren destruir el país. Y así se los digo. Quieren destruir lo poco que hemos avanzado. Ahora quieren tirarse abajo, ¿no? El tema de servir, ¿no? Esta meritocracia laboral que se ha logrado al menos avanzar en los últimos años. Pero en fin, toda esta situación, doctora Bustamante, ¿incide finalmente de manera directa en estos resultados? Definitivamente, uno de los temas que no debemos de dejar pasar es que la única manera, ¿sí?, la principal razón para que nosotros podamos salir de esa situación es que haya crecimiento económico en el país. Entonces es algo que es fundamental entender. Y para que haya crecimiento económico tiene que existir inversión privada, ¿sí? Entonces ustedes me dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver la inversión privada con todo lo que el señor Urcia me acaba de mencionar? Muchísimo. Tiene que ver muchísimo, está directamente vinculado. En primer lugar, sabemos cómo estamos cayendo en el ranking, ¿no?, de los países con mejores condiciones para invertir. Estamos a punto de perder el grado de inversión. ¿Eso qué significa? Que a raíz del mal manejo de la economía, a raíz de la crisis institucional, de la inseguridad jurídica, y cuando digo inseguridad jurídica es en el cambio de las reglas de juego que suceden permanentemente y que no está claro qué va a pasar. Nadie
y vamos a poner como ejemplo a los ciudadanos que nos están escuchando. Si ustedes desean poner sus ahorros, lo que guardaron de 2 o 3 años de trabajo, dicen, voy a ponerlo en una entidad financiera. ¿Ustedes qué buscan? Buscan una entidad financiera que sea estable, que sea sólida, que no vaya a cerrar mañana, que luego no acuerde con ustedes que le van a pagar de intereses el 3, 4, 5%, 1%, y de pronto digan, no, ya no te pago intereses, ¿no? Nadie iría en su sano juicio por una entidad financiera que no es segura, que no es confiable, que no es sólida y que le cambie las reglas de Obvio. juego. Lo mismo pasa con el país. Si el país vive en crisis permanente, cambia las reglas de juego, no se maneja bien, entonces, ¿qué inversionistas responsables van a apostar por venir al Perú? Entonces, ¿eso afecta al crecimiento económico? Sí afecta, porque los inversionistas privados vienen y ponen sus capitales. Claro. ¿Para qué? Para, por ejemplo, y no es un tema menor, hablar de la libertad y hablar de la seguridad que tenga para garantizar que haya más inversión. Sabemos que la libertad tiene un tema gravísimo de inseguridad. Entonces, si no tenemos no solamente certeza y seguridad jurídica en el país, pero además brilla la inseguridad, ¿sí? La inseguridad ciudadana, la inseguridad para el empresario, la inseguridad para el pequeño empresario que quiere surgir, entonces las condiciones no están dadas para seguir creciendo. Y eso es gravísimo, porque si no se crece, no hay pago, si no hay inversión, no hay pago de impuestos. Y si no se paga impuestos, no hay ahorros, no hay caja fiscal y por lo tanto no hay inversión pública. Si no pagamos impuestos, los ciudadanos y los inversionistas, entonces no hay caja. Es como si a nosotros nos dijeran, bueno, que se llene mi cuenta en el banco y yo durmiendo. Eso es imposible. Si no trabajamos, no tenemos para que el ingreso entre al banco y poder ahorrar algo en este contexto económico tan Sí. difícil. Imagínense cómo pasa con el país. Si no se pagan los impuestos, si no vienen los inversionistas para traer capital, para generar empleo, entonces no vamos a tener recursos para cerrar las brechas, para garantizar el agua, para garantizar la luz, la energía, el internet. Claro. La libertad como departamento, en el año 2022 tenía 28,4% de pobreza, poco más de la cuarta parte. Hoy ya superó el 31%. 31,6% de ciudadanos que viven en la libertad son pobres. Estamos entre las 10 regiones más pobres del país, Así La es, dentro de las Libertad. 10 más pobres, con más de 1/3 de la población en la libertad pobre. Entonces, el llamado que usted hace, el señor Urce, al gobierno es absolutamente válido. Al gobierno nacional, que tiene que generar estabilidad, garantizar y atraer inversiones, que tiene que brindar con estrategias de seguridad para traer la calma y la paz en la libertad. La situación Sí. más representativa y gráfica es lo que está ocurriendo en Patás, ¿sí? ¿Qué pasa? Una empresa o varias empresas que hay en Patás, ¿no? No es solo una, hay varias Sí. empresas que traen su inversión peruana e inversión extranjera. ¿Y qué sucede? Acabamos de ver lo que ha estado pasando en este último tiempo con Poderosa, en Patás, se vuelan las torres, ¿no? Vemos que hay inseguridad permanente en Patás, ¿no? Hay más de 300 o 350 FUEs ha habido hace pocos días ahí y siguen los atentados. Entonces vemos que el gobierno no solamente tiene que estar, sino que evidentemente tiene que generar las condiciones para que se respete el Sí. orden interno. Doctora Tiene que Bustamante, sí. generar estrategias para que eso camine, pero las autoridades locales y el gobernador regional no pueden estar de costado, señor Ursi. O sea, Claro. no quiero quedarme solamente con el mensaje de que en este tema, en la libertad, las cosas van a seguir empeorando y va a continuar incrementándose la pobreza, si además de esas apuestas de capital, de inversión en la libertad, en zonas como Patás, sigue con la delincuencia, evidentemente eso va a generar un impacto también
en el incremento de la pobreza. Doctora Bustamante, amigos televidentes, tenemos información justamente hablando del tema de inseguridad, información de último minuto, nos acaba de llegar hace instantes. Acaba de explotar otra dinamita en la institución educativa Semillitas del Saber, entre las calles Villalonga y Lorenzo Farfán, esto en el Porvenir. No es la primera vez, es la tercera vez que dinamitan a esta institución. Tenemos imágenes, me informan por interno, es una noticia en desarrollo, tenemos imágenes de apoyo en torno a esto. Acaban de dinamitar nuevamente el colegio Semillitas del Saber en el distrito del Porvenir. Ya es la tercera vez que dinamitan esta institución educativa y por interno nos informan también que esto no es nuevo, que hay negocios como una panadería, la cual no voy a mencionar, que ha sido dinamitada 3 veces. Hay otros colegios que han sido dinamitados también en 2 oportunidades y no hay ningún capturado en ese sentido. Son imágenes en vivo que estamos transmitiendo, que ha recogido nuestro equipo de prensa y que lo estamos transmitiendo en estos instantes y justamente coincide mucho con lo que la doctora Paola Bustamante nos está manifestando. El estado de emergencia terminó, un estado de emergencia que había requerido el gobernador César Acuña, ¿no? Y que le habíamos dicho que estos estados de emergencia no funcionaban, que eran simplemente un saludo a la bandera. Bueno, pues han estado ya varias semanas, varios meses con estado de emergencia. La pregunta es, amigos televidentes, y también la pregunta va al señor César Acuña como gobernador, ¿acaso algo ha cambiado, señor César Acuña? ¿Acaso se ha podido frenar la delincuencia? Siguen las extorsiones, siguen los dinamitazos, siguen los sicarios, siguen los extorsionadores, no solamente en Patás, donde se derriban torres de alta tensión, acá también en Trujillo, en varios distritos se está sufriendo esta criminalidad. Y esto, como bien lo dice la doctora Bustamante, se refleja en las cifras de pobreza, porque ¿qué empresario pequeño o grande va a querer invertir su plata? Ninguno. Tal vez muchos de nosotros quisiéramos poner una bodeguita en nuestra casa. ¿Qué la vamos a poner si sabemos que al día siguiente vienen y nos comienzan a extorsionar? Doctora Bustamante, esto coincide mucho con lo que usted me está manifestando y el hecho de que la libertad esté en estas regiones, entre las 10 regiones más pobres, no es gratuito. Ahí están las consecuencias de esta indiferencia que existe, ¿no? Doctora Bustamante, los gobiernos regionales, llámese en este caso el gobierno regional de La Libertad, los gobernadores, el gobernador Acuña, tienen también una gran responsabilidad en estos índices de pobreza, en estos 31% de liberteños en condición de pobreza, doctora Bustamante. Efectivamente, y además las autoridades locales. No nos podemos olvidar que los alcaldes distritales y provinciales también tienen un rol. La Libertad es parte de los departamentos privilegiados con recursos ad hoc solo para La Libertad y sobre todo para los distritos productores y provincias productoras donde hay, por ejemplo, extracción de mineral. Hay otros departamentos del Perú que forman parte de esa lista de 10 departamentos del ranking de más pobres que no tienen, digamos, ese beneficio, el que puedan tener minerales en el subsuelo y puedan ser explotados para generar riqueza. Riqueza para la propia población, ¿sí? Existen reglas, existen normas y vemos otras zonas del Perú donde ejecutándose adecuadamente los recursos que se transfieren, se logra finalmente mejorar las condiciones de vida. Entonces, la autoridad local, las autoridades locales en los diferentes distritos de La Libertad también tienen que unirse en contra de la delincuencia, porque de lo contrario, este ejemplo que usted da, señor Urcia, realmente duele mucho. Que una institución educativa básica, ¿no? Semillitas del Saber, debe ser de educación inicial, usted lo ha dicho, ¿no? De repente panaderías, son inversiones de peruanos como nosotros, que están apostando porque en vez de que su dinero esté en una entidad financiera, lo invierten para brindar servicios a los propios peruanos. Generar trabajo. Es imperdonable, generando trabajo, llegando con una labor tan importante como la educación a los niños más pequeños y que les pongan bombas, seguro debe estar vinculado, si ya es la tercera vez, con un tema vinculado a extorsión. Definitivamente. Entonces,
no solamente es la inversión privada extranjera, es la inversión privada nacional y no solamente hablamos de gran inversión, sino de mediana y pequeña inversión. Los emprendedores, esa Sí. panadería que de pronto está surgiendo, ¿no? Apostó por poner su empresita, generar 2, 3, Ujú. 4, 5, 10 empleos y lo que está es dejando sin trabajo a las personas. Exacto. Quedarse sin empleo es una de las razones por las que las familias caen en pobreza. Hundirlos, Entonces, efectivamente. no podemos mirar solamente un lado de la moneda, tenemos que mirar completo. Doctora, Tenemos que sí. mirar qué es todo lo que está generando esa situación. Doctora Bustamante, pero esto contradice mucho con el aspecto económico que tiene la libertad. Y digo esto por lo siguiente, porque si bien es cierto, tenemos al empresario privado que trata de poner sus negocios, ¿no? Generar empleo, en fin, salir en el día a día, lucharla día a día, ¿no? Tenemos la inversión pública. Y permítame decirle que la región La Libertad, ¿no? La región La Libertad es una de las regiones privilegiadas en torno al dinero que ha recibido por parte del gobierno. Ojo, claro, pues si César Acuña está cogobernando con Dina Boluarte, no por algo Dina Boluarte viene acá y le dice papá, y ella es la mamá de los peruanos y él es el papá de los liberteños, según Dina Boluarte, yo he dicho, mejor nos quedamos huérfanos, pero miren que tenemos acá un dato. Las regiones de Junín, Ayacucho, qué casualidad, ¿no? ¿De dónde es Ascorima? De Ayacucho. Y en la otra región es La Libertad, ¿no? Junín, Ayacucho y La Libertad se encuentran entre las 10 regiones que más presupuesto adicional, o sea, adicional del que ya les dan, han recibido por parte del Ejecutivo entre diciembre del 22 a abril del 2024. Es el que más dinero ha recibido. ¿Cuánto ha recibido La Libertad, amigos televidentes? Ha recibido 548.000 millones de soles. O sea, está la plata allí, como para generar al menos también proyectos de inversión que dinamicen la economía, generen trabajo, en fin, pero no existen, no lo vemos. La única obra, amigos televidentes, señora Bustamante, la única obra que vemos del gobierno regional, no hay otra, es un edificio que están construyendo, un edificio, una mole de cemento. Ahí se ha invertido 153 millones de soles para construir un edificio. ¿Pero acaso compró una moto para la policía? ¿Acaso compró un patrullero para la policía? ¿Acaso está rehabilitando colegios? Las postas médicas, los centros de salud están que se caen a pedazos, ¿no? Pero no tenemos eso. Y ahí, reitero, todo esto incide en la condición de pobreza que tenemos, doctora Bustamante, y eso, sinceramente, como digo, es indignante. Y nada, pues genera, reitero, pues desazón todo esto, doctora. Sí, definitivamente, y mirando inclusive el detalle, ¿no? De esta inversión que se tiene reportada a nivel nacional, ¿no? Sí, efectivamente tenemos una situación bastante crítica, ¿no? Estamos ya en el mes, terminando casi la mitad del mes 5, ¿sí? Y lo que señala la información de ejecución presupuestal de inversión por región, lo que señala en la información del MEF es que La Libertad ha ejecutado solo el 15% del presupuesto, ¿no? De lo que va del año del 2024 de inversión Dios mío, pública. Dios mío. Entonces, evidentemente hay varios temas que hay que poner sobre la mesa. Dios mío. Es que no podemos mirar la lucha contra la pobreza solamente pensando en intervenciones sociales. Las intervenciones sociales, los programas sociales, la política social contribuye justo a ser la base de protección social mínima para que los pobres extremos y los pobres no estén peor. Es decir, que un pobre extremo no termine en situación de mendicidad, que un pobre no caiga en pobreza extrema. Pero los programas sociales no van a garantizar la salida permanente de la pobreza. La salida permanente de la pobreza la garantiza ¿qué? El empleo, la inversión, ¿no? Los ingresos permanentes. Evidentemente, estamos viendo en casos de la vida concreta y real, es que esa inversión se puede ver frenada por la delincuencia y la inseguridad. Pero lo poco que llega a cada uno o mucho que llega a los diferentes niveles de gobierno no son ejecutados adecuadamente. Hay poca ejecución. Ahí lo Pero tenés, ahí además, están las cifras. aquello que no se ejecuta puede ser o
ingresa el temas de corrupción, prebendas y se pasa toda la ejecución hacia el final del año para gastar como sea al final del año, o por incapacidad. Entonces tenemos por corrupción o por incapacidad. ¿Y qué es lo que está pasando hoy en el Congreso? ¿No? Usted lo ha señalado al inicio de la entrevista. Están a punto de desaparecer, servir, con un mensaje nefasto, ¿no?, del señor Cerrón, ¿no?, Sí, donde varios de los congresistas están apoyando porque consideran que al Estado puede entrar cualquier persona a trabajar. En realidad, tanto el sector público como el sector privado, todos podemos entrar a trabajar en la medida que tengamos el perfil para cubrir el puesto. exacto. Así como somos exigentes en la vida privada de una empresa, todos los que nos están viendo y escuchando, si tienen una empresa, ustedes contratan al mejor para trabajar en su empresa o al peor. Obvio que al mejor. Y entonces, ¿por qué creemos que en el Estado debería estar cualquier persona sin ningún conocimiento, ninguna capacidad, o a cualquiera que se le debía un favor? Eso los ciudadanos deberíamos saber, que cada vez que una autoridad pone a una persona incapaz, que no tiene competencias, Exacto. que no tiene calificaciones, estamos condenados a continuar a empeorar la situación en la que nos Y hay muchos de encontramos. estos en el Congreso, doctora. Hay muchos de estos incapaces, Totalmente, ignorantes, totalmente, ¿no? impresentables, ¿no? Están ahí sentados, ¿no? Y como su nivel intelectual, su nivel profesional es casi por los suelos, porque hay que decirlo, por los suelos, entonces hablar pues de calidad, ¿no? Hablar de meritocracia, hablar de evaluación, los espanta. Porque así son, disculpen ustedes, pero son unos ignorantes, impresentables, muchos del Congreso, ¿no? Entonces, ¿qué piensan ellos? Destruir todo lo que se ha venido avanzando, todo lo mejor que los ha dejado incluso a ellos al margen del sistema. ¿Acaso no hay docentes que ni siquiera aprobaron la evaluación docente, ahí como congresistas? Ahí están, los que desaprobaron están como congresistas. ¿Y qué han hecho? Han destruido también toda esta carrera magisterial, ¿no? Entonces, en un mundo de ciegos, dicen, el tuerto es rey, ¿no? Entonces ellos pretenden hacer esto, doctora. ¿Qué nos queda por hacer, doctora? Porque seguimos con la crisis política, hay un pedido de vacancia con Dina Boluarte, hay procesos judiciales pendientes, tanto para la presidenta, tanto para los congresistas, hay pugnas de poder encima, o sea, todavía vamos a tener muchas semanas con turbulencia política, lo cual va a frenar cualquier posibilidad de crecimiento o mejora, en todo caso, de la economía, doctora. Con esto termino. ¿Qué hacer? Bueno, yo creo que en este contexto lo primero es, desde donde estamos como ciudadanos, como organizaciones, bueno, pedir y exigir a las autoridades, no solo al gobierno nacional, a todas las autoridades, distrital, provincial, regional y nacional, que cumplan con su trabajo. La autoridad fue elegida para tomar decisiones, y que tomen decisiones, aun cuando sean drásticas, que piensen y que pongan sobre la mesa al ciudadano como centro de sus decisiones. El país requiere de un concurso de voluntades que permita salir adelante. Eso es para hoy. Sí. Ojalá el gobierno, los gobernadores, que cuando se reúnen para plantear aspectos al Ejecutivo, pues se puedan reunir en torno a esta situación de pobreza y exigir y demandar estrategias, acciones concretas y recursos que permitan mejorar las condiciones en las que se encuentra la población. Efectivamente. En segundo lugar, demandar a los representantes en el legislativo. Los ciudadanos no podemos seguir mirando desesperanzados de que esto no va a cambiar. Yo creo que lo último que se pierde es la esperanza. Y por lo tanto, pedirle a los ciudadanos que demanden a sus autoridades y que demanden a sus representantes en el Parlamento que dejen de destruir a nuestro país. Hay momento de reaccionar. Yo sé que es difícil, pero tenemos que levantar la voz, porque eso no puede seguir sucediendo. Ya, de acuerdo a expertos, nos dicen que ya retrocedimos entre 15 y 20 años en la institucionalidad del Perú, lo que nos va a costar recuperar la institucionalidad, la credibilidad, el retorno de las inversiones más seguras, que haya más inversión. Entonces, los ciudadanos no podemos estar de costado, de espaldas a esta situación, y tenemos también que tener una ciudadanía activa, que opine, que piense, que analice y no se deje llevar solo por titulares. Yo creo que ya es suficiente con todo lo que está pasando y que necesitamos una ciudadanía activa también. Efectivamente, hay que poner un basta ya y hay que recuperar nuestro país, que está siendo tomado por esta
clase putrefacta política que tenemos, y como bien dice doctora Bustamante, el gobierno tiene que tener al centro al ciudadano, pero este gobierno tiene al centro sus intereses personales, ¿no? Y el mensaje de Dina Boluarte ha sido: me quedo hasta el 26 de julio del 2026, hasta 28 de julio del 2026, hasta ese día me quedo. Eso es lo importante para ellas, quedarse en el poder, entornillarse en el poder. No les interesa si sigue la pobreza, no les interesa si siguen matándonos, no les interesa. Lo que les interesa es quedarse hasta el 28 de julio del 2026, doctora Bustamante, amigos televidentes. Doctora, le agradezco muchísimo, muchísimo en verdad por estar esta noche con nosotros. Muy buenas noches. Y disculpas por la invitación. Muchísimas gracias por abusar de su tiempo también. Un abrazo a la distancia. Hasta otro momento. Un abrazo. Muchas gracias. Buenas noches.